A continuación, procederemos a resolver el ejercicio 2.42 del libro de Ingeniería Mecánica Estática de William F. O'Reilly y Leroy D. Sturgis. Bueno, en este nos pide determinar en el inciso A los ángulos en X, en Y y en Z. Determinar también las componentes en X, Y y Z de la fuerza. Y por último, expresar la fuerza en forma vectorial cartesiana. Para el inciso A tenemos que determinar los ángulos. Para ello usaremos la fórmula de coseno del ángulo con el eje que querramos utilizar. En este caso, primero haremos el del X. X con la composición que tiene el vector en X sobre la magnitud del mismo vector. Conocemos la magnitud del vector, que son 50 kilonewtons, pero desconocemos las componentes. Para ello, iniciaremos con el inciso B. Bueno, ahora resolveremos el inciso B, el cual nos ayudará a determinar la variable que nos hace falta para resolver el inciso A. El inciso B nos pide determinar las componentes en X, Y y Z de la fuerza. Para ello usaremos la fórmula, las componentes del eje, en este caso X, es igual a la fuerza por dx sobre d, donde dx es la distancia que tiene respecto en metros en el diagrama y d la distancia de la diagonal que actúa. Para ello tenemos que d es igual a raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. ¿Cómo vamos a calcular esto? Tenemos que la distancia en dx es igual a menos 3 metros. Esto, menos 3, porque está en el eje negativo de las x. Menos 3 metros. La distancia en y es igual a ¿cuánto? Y es está aquí, en el eje negativo, que sería igual a menos 2 metros. Y por último, la distancia en z, que es igual a 2 metros en el eje positivo de z. Ahora sustituimos en la fórmula. D es igual a raíz de x al cuadrado, que sería menos 3 metros al cuadrado, más y al cuadrado, que sería menos 2 metros al cuadrado, y 2 al cuadrado de z. Esto nos da un resultado de igual a raíz de 17. Bien, ya tenemos lo primero, d. Esta d que marcaremos nos servirá para hallar las componentes en x, y y z. Ahora bien, siguiendo la fórmula de la distancia que hay en x, que tenemos que es de menos 3, y la distancia que actúa, que es raíz de 17, tenemos que f de x es igual a la fuerza. La fuerza nos está diciendo que es de 50 kilonewtons. 50 por la distancia en x, que es de menos 3,
sobre la distancia que actúa, que es raíz de 17. Ponemos esto en la calculadora y nos da como resultado que f de x es igual a menos 36.380 kilonewtons. Ahora procederemos a calcular las componentes en y en z, utilizando esta misma fórmula, pero con las determinadas distancias de cada eje, teniendo como f de y es igual a f distancia en y sobre la distancia, donde la fuerza sigue siendo de 50 kilonewtons multiplicado por la distancia en y, que ya habíamos dicho que era menos 2 metros, sobre la distancia total que nos dio raíz de 17. Ahora tenemos que f de y es igual a, ponemos directo en la calculadora, como 50, abro paréntesis como se muestra, menos 2 raíz de 17, que nos da como resultado menos 24.253 kilonewtons. Es muy importante poner las unidades. Por último, para terminar con el inciso B, vamos a calcular las componentes en z utilizando la misma fórmula. La distancia en z sobre la distancia, teniendo que es igual a los mismos 50 sobre los 2 metros positivos de z sobre la raíz de 17. ¿Qué tenemos aquí? Que es la misma cantidad, solo que con signo contrario, por lo cual se determina que da el mismo resultado. Aún así se puede comprobar en la calculadora. Vamos a comprobarlo, le eliminaremos el signo negativo y en efecto da lo mismo, pero ahora sin el signo negativo, teniendo que f de z es igual a 24.253 kilonewtons. Bueno, ahora ya concluimos con el primer inciso, que es el B. Inciso B, listo. Una vez completos todos los valores, podemos proceder a calcular los ángulos que nos pide el inciso A. Para ello habíamos dicho que era esta fórmula. La despejamos para que solo nos quede el ángulo, que es lo que nosotros deseamos obtener. Quedaría de la siguiente manera: el ángulo en X sería igual al coseno inverso de el componente X sobre el vector. Ya tenemos todo lo necesario para calcular este valor, así que procedemos. Ángulo en X es igual a coseno inverso de la componente en X que nos dio menos 36.380 sobre la magnitud del vector que tenemos dado, que es de 50 kilómetros. Ponemos esto en la calculadora, coseno inverso, abro paréntesis, menos 36.380 sobre 50, y tenemos que el ángulo es igual a de X
es igual a 136.68 grados. Marcamos la respuesta con rojo. Y procedemos a calcular todos los demás ángulos. Si tenemos aquí que es con respecto a X, solo cambia los ejes y los valores que tienes en cada uno. Para el ángulo en Y será el coseno inverso de la magnitud en Y, que nos dio menos 24.253 sobre los 50. Esto es igual a, lo ponemos en la calculadora, menos 24.253 sobre 50 es igual a 119 grados. Y por último, el ángulo en Z, que sería coseno inverso de la magnitud en Z, que es lo mismo que la magnitud en Y, pero en signo contrario. Anteriormente les había explicado para calcular la componente que al momento de multiplicar no afectaba el signo y daba el mismo resultado. En este caso sí afecta y nos da un resultado completamente distinto. Coseno inverso de 24 positivo sobre el vector de 50 nos da un ángulo de 60.98 grados. En Z es 60.98 grados. Como podemos observar, la diferencia a 119 grados es mucha. Esto es porque aquí ya estás multiplicando por coseno, no es solo una multiplicación de dos variables sin el ángulo. Y por último, bueno, terminamos el inciso A. Ahora vamos a pasar al inciso C, que es el más sencillo de todos, porque ya tienes todo y nos pide expresar la fuerza en forma vectorial cartesiana, que básicamente es una forma diferente de expresar los vectores. Tenemos que en la fórmula no es fórmula, más bien la lectura que tenemos que tener en la forma de vectorial cartesiana es donde I es igual a X, J es igual a y K es igual a Z. Por lo cual tendremos que la fórmula vectorial cartesiana será el X que nos dio, sería menos 36.380 y coma menos 24.253 J y 24.53 K. Esta sería la representación vectorial cartesiana y con esto concluimos el ejercicio. Gracias por su atención.